vamos a resolver el ejercicio del parking. Este ejercicio que teníamos que tener un array en el que íbamos almacenando los coches, las matrículas de los coches que iban llegando, pero era un parking muy estrecho, de solo 3 metros, que lo que tratábamos de simular era una pila, es decir, que el último coche en entrar tendrá que ser el primero en salir, porque no hay calles por las que puedan salir, ¿vale? Entonces, primero tenemos que entender esta estructura que se suele llamar pila o pila LIFO. Vamos a ver este ejemplo. Imaginaos que este es el parking, la plaza 0, que sería la primera que ocupamos, la 1, la 2, entonces si llega este coche que tenemos aquí, pues vendrá por aquí y se situará en la plaza que está libre, que es la 0. Por lo tanto, el coche aparcaría aquí y ya saldrá de aquí. Bien, ahora, ¿cuál es la siguiente plaza libre? La siguiente plaza libre es el 1, por lo tanto, si viene este coche de aquí, pues aparcará aquí. Y ahora el último coche que nos llega iría a esta plaza, la 2. Y para desaparcar lo mismo, es decir, no puede desaparcar el coche que está en la 0, sino que el único que puede desaparcar es el 1. Bueno, hay que decir que Java y los lenguajes tienen estructuras propias para gestionar este tipo de pilas. Pero nosotros, con lo que sabemos hasta ahora, que solo conocemos ArrayList, tenemos que apañárnoslas con un ArrayList. Vale, bueno, esto sí que tiene una estructura muy propia para un ArrayList, una serie de posiciones, pero lo que nos interesa es el saber dónde voy a meter el coche o de dónde lo voy a sacar. Entonces tenemos que tener una variable entera que nos diga cuál es la posición actual. ¿Y qué entendemos por la posición actual? La posición en la que aparcamos o desaparcamos. Si volvemos a la situación inicial, podemos decir que esa posición actual, sería la posición 0. ¿Qué quiere decir eso? Pues que el primer coche irá a la posición 0. En cuanto metamos un coche, lo que tendremos que hacer es decir que la posición es la 1. ¿Qué nos dice esa posición? Pues la donde irá el siguiente coche. Entonces ahora, si queremos meter este coche, pues sabemos que iría en la posición 1, que es lo que nos marca aquí, y lo pasaríamos a 2. ¿Vale? Cada vez que metemos un elemento, incrementaríamos esta variable. Y lo mismo al desaparcar, lo mismo no, lo contrario. Si ahora desaparco este coche y lo quito, ¿vale? Pues diría que la posición actual es la 1. Entonces, esta variable nos va a servir para decir dónde voy a meter el siguiente coche. Si tengo que quitar, será en la posición anterior, justo, ¿no? Meto en la que está libre y saco de la anterior. Y colateralmente también nos sirve para saber cuántos elementos tengo en cada momento en el array list. ¿Vale? Si ahora vuelvo a aparcar este de aquí, lo elimino y sé que está 2, pues sé que tengo 2 elementos, ¿vale? Esta variable va a ser fundamental. Sé que tengo 2 elementos, sé que si tengo que meter algún elemento será en esta posición, en la 2, sé que todo lo que hay por encima de esa posición no me interesa porque no hay nada, y si tuviera que eliminar, sé siempre que es la posición anterior a esta, en este caso sería la posición 1. Y luego también otra cosa importante es pues saber siempre si está vacío o no, para no hacer operaciones por fuera de los límites. Y si estamos trabajando con un array y no un array list, pues también el valor máximo también me importará. Recordamos que un array, si no es array list, tiene un número predefinido de posiciones, no aumenta dinámicamente como un array list. Entonces, bueno, pues imaginaos, si este es de 10 posiciones y no puede incrementar porque es un array, pues también tendríamos que tener en cuenta que posact nunca llegue a 10, o si llega el valor 10 quiere decir que ya está lleno, que no podríamos meter ningún valor más, ¿vale? Bueno, pues con esto ya podemos empezar a trabajar a partir del enunciado. Bueno, pues vamos entonces a empezar. Entonces la clase parking tendrá ese array de 20 elementos, esa variable que decimos que nos hace falta y luego los métodos para aparcar, desaparcar, decir cuántas plazas hay libres. Mostrar no lo mostraremos por pantalla, nuestra clase solo va a devolver valores y será nuestra clase principal con el main en la que pinte por pantalla. Y el devolver igual, pues devolveremos solo esa parte del array que tiene coches aparcados. ¿Vale? Pues vamos a ello. Vale, entonces creamos una nueva clase y aquí lo que tendremos es primero el array. Será un array de cadenas de caracteres porque lo único que nos interesa es la matrícula. Luego tendremos esa variable que nos servirá para saber dónde tenemos que introducir o que sacar. Y por último podemos hacer una variable estática final que sea el máximo número de plazas, ¿vale? Aquí va a ser 20, como es estática lo podemos definir, darle valor ya aquí, pero bueno, podríamos utilizar el 20 a lo largo de todo el código, que es lo que nos dice. Esto simplemente por un poco por estilo de
de programación, si mañana dicen que es de 30, pues solo cambiaríamos aquí, ¿vale? Listo. Pasamos ahora al constructor. Instanciamos el array y decimos que esa variable inicial apunta a 0. Así meteremos en la posición 0 y también sabemos que hay 0 coches aparcados. Bueno, ahora podríamos pasar a aparcar. Public int aparcar. Bien, para aparcar lo que me van a tener que pasar es una matrícula, string mat, una matrícula que será la que tenemos que añadir en el array. ¿Cuál será entonces la operación? Pues decirle que en el array de plazas, ¿en qué plaza? En la que nos dice esta variable. Inicialmente será la 0, si tenemos 1 será la 1, esto es lo básico, es decir, ¿dónde voy a meter esa matrícula? Aquí, esta es la posición, ¿de acuerdo? Y ahora, como ya he metido uno más, pues diré que plazas ocupadas más, ¿vale? Entonces, inicialmente lo estoy metiendo en la posición 0 y ahora digo que plazas ocupadas 1. Por lo tanto, hay un coche ya aparcado y el siguiente, cuando volvamos a hacer otra vez aparcar, pues irá a la 1 y así sucesivamente. Por último, esto podría no devolver nada, podría hacerlo void o puedo también devolver esa variable. Así el main va a saber cuántas plazas están ocupadas en cada momento. Bien, lo que no estoy teniendo en cuenta es ¿y si ya está lleno el array? Recordemos que es un array de 20 plazas, no es un array list. Entonces se nos podría llenar el parking. Entonces todo esto a lo mejor tendría que meterlo dentro de un if. Si plazas ocupadas es menor que el máximo de plazas, sí puedo hacer todo esto. Si no, pues simplemente no lo aparcaré y puedo hacer un return -1 o algo para que sepa que la operación no se ha podido hacer. ¿De acuerdo? Bien. Bien, ahora nos quedaría hacer el paso inverso, que sería el desaparcar. Pues ahora otra vez public. Aquí podríamos lo mismo, no devolver nada, o podemos devolver lo que es la matrícula. Desaparcar. Bien, no me hace falta que me pasen ningún parámetro. ¿Qué tengo que desaparcar? El único coche que puede desaparcar, que es el que está al final de la pila, en la cima de la pila. ¿De acuerdo? Por eso no nos va a tener nada que pasar como parámetro. Y ahora simplemente la matrícula del coche que voy a desaparcar es de plazas, de nuestro array. ¿Y qué posición? Pues decíamos que era plazas ocupadas esta variable, la anterior. ¿De acuerdo? Justo la posición anterior en la que meteríamos valores, según lo que vimos en el gráfico anterior. ¿Vale? Una vez que tuviéramos hecho esto, de esa matrícula. Bien, lo mismo que nos pasaba en el caso anterior, tendríamos que asegurarnos de que hay algo que desaparcar. Entonces podríamos preguntar que si plazas ocupadas igual a 0, no hay nada que desaparcar, pues lo mismo, podríamos hacer un return de una matrícula vacía o null, como quisiéramos, ¿vale? Ya no nos hace falta el else por el comportamiento del return y así ya nos quedaría libre. Bien, lo único que nos queda hacer es, una vez que desaparco, pues otra vez esa variable plazas ocupadas hay que disminuirla en 1 para la siguiente vez. Lo mismo que las aumentaba cuando aparcaba, las disminuyo cuando desaparco. Nos pedía un último método que sería mostrar cuántas plazas hay libres en cada momento, ¿vale? Volvemos otra vez, public, aquí sería un entero la cantidad de plazas libres, le podemos llamar cantidad plazas y aquí simplemente, pues es muy sencillo, simplemente se trata de devolver el total de plazas menos las ocupadas. Si hay 20 plazas y está vacío, pues 20 menos 0 me devolvería 20, y en caso de que haya pues 10 coches aparcados, pues sabríamos que esto nos vale 10, sería simplemente la resta. Bueno, hemos dejado para el final el último método que nos piden, que sería quizás un poco el más quizás confuso, que es mostrar el parking. Decíamos que aquí no vamos a hacer los print porque queremos separarlos siempre de las clases para que nos sirvan para cualquier entorno. Entonces lo que podríamos hacer era crear un método que lo que nos devuelva es un array con las plazas que están ocupadas. Ese array que va a tener, pues será un subconjunto del array inicial, simplemente recorrernos el array solo para las posiciones que estén ocupadas y devolverlo. Y devolveríamos ese array. Será luego el main el que se encargue de pintarlas. Entonces para ello creo un array del tamaño de las plazas ocupadas, si hay 7, 7, si no 8, un array temporal ese que se llama P. Me recorro esas primeras plazas, esas plazas ocupadas del otro array con este for, y a cada posición de este nuevo array le asigno lo que haya en el array inicial. Vale, es como copiar el array, pero en vez de todo
solo el de las posiciones ocupadas. Como veis, pues es simplemente un subconjunto. Vale, este sí que es el que puede ser un poquito más rollo. Y devolvemos ese array. Y con esto la clase la deberíamos tener prácticamente terminada. Pasamos entonces ahora a hacer el main, el programa que va a utilizar esta clase. Ya tenemos la clase entonces aquí creada, es una clase con un main normal y corriente. Entonces lo primero que vamos a hacer es crear una variable global de tipo parking. Así, llamamos P, la vamos a poder utilizar a lo largo de todos los métodos que tenga el programa. Lo primero que haré en el main será instanciarla, P igual a new, llamo al constructor, el constructor no tenía ningún parámetro, lo puedo llamar así simplemente. Y ahora lo que tendría que hacer es el menú con todas las operaciones de usuario. Esto ya lo tengo hecho y lo voy a copiar porque, bueno, ya sabemos cuál es la estructura del menú, no vamos a perder el tiempo en esto. Una variable boolean para salir o no salir. Voy a hacer una primera opción que es mostrar el parking y luego en función del menú pues aparcaré, desaparcaré, diré cuántas plazas hay libres, es la utilización de los métodos que tenemos implementados, y mostrar el parking, que hará ese println de ese método que implementamos antes. Ahora es simplemente llamar a los métodos implementados. Ya tenemos la variable p, que es de tipo parking, y es sobre la que podremos hacer todas estas operaciones. Entonces ahora vamos a desarrollar cada uno de estos 4 métodos. El primer método que vamos a hacer es mostrar parking. Entonces, si os fijáis, simplemente va a consistir en llamar sobre esa variable p, sobre ese parking, a este método que construimos, que se va a mostrar parking, y no había que pasarle ningún parámetro. Nos va a devolver un array de strings, que lo tengo definido aquí, y ahora simplemente nos recorreremos ese array de strings para sacarlo por pantalla. Vamos desde la posición 0 hasta la posición anterior a la longitud, que serán las plazas ocupadas, pero bueno, eso es una lógica interna del objeto parking, de la clase parking, que a nosotros no nos interesa. Y lo que pondremos será esa variable, empezando en 1, porque los usuarios estamos más acostumbrados a empezar en parking 1, 2, 3, más que 0, 1, 2, 3, y con los valores, es decir, con la matrícula que está aparcada ahí. Y esto sería todo para este método. El segundo método, aparcar, también muy sencillo, y este será el código que utilizaremos. Aparcar, pedimos la matrícula, limpiamos el buffer de teclado, aquí leemos la matrícula realmente y llamamos a la clase parking, aparcar. Volvemos a hacer lo mismo, estamos llamando al método aparcar de ese parking. Le pasamos la matrícula y eso nos devolverá un resultado, o el número de plaza en la que ha aparcado, 0, 1, 2, 3, o -1, recordad, en el caso de que estuviera lleno. Aquí decíamos que al aparcar devolvíamos -1 en caso de que ya no quedasen plazas libres, ¿de acuerdo? Y en caso contrario, pues sí que ya me está diciendo que ha aparcado en la plaza 0, la plaza 1 o la plaza que fuese. Aquí, si queréis, podríamos ponerle +1 en caso de que quisiésemos numerar las plazas a partir de la 1 y no a partir de la 0. Aquí ya esto como queramos. Me falta crear el objeto teclado, que es de tipo escáner. Lo voy a hacer también de tipo global para poder utilizarlo a lo largo de todo el programa, ¿de acuerdo? Bien, ya tenemos entonces cómo mostrar el parking, cómo aparcar. Tendríamos que hacer ahora el caso análogo, que sería el desaparcar. Lo mismo, volveríamos a invocar al método de la clase, y sería algo así. Desaparcar, llamamos al método, lo recoge mat, recogería esa matrícula, preguntamos si es null, que era la condición que habíamos puesto en caso de que no hubiese nada que desaparcar. Acordaos que el mat, si quiero preguntar por un valor con los strings, utilizo el método equals, pero si es nulo tengo que preguntar por igual igual, y nos lo devolvería, ¿vale? Y ya nos quedaría el último método, que sería el de saber si hay plazas libres o no. Para ello, pues el código sería este. Otra vez lo mismo, es simplemente invocar, si os fijáis, en todos los casos es invocar a los métodos de la clase. La clase es la que tiene la lógica, y el main al fin y al cabo solo se encarga de pasar parámetros, llamar y recoger esos parámetros. Bueno, en principio ya quedaría todo hecho. Bueno, nos falta aquí instanciar teclado y ya con esto podríamos ponerlo a funcionar. Vamos a guardar y ejecutar. Vale, nos aparece el primer menú. Teclearíamos B aparcar, nos pide el número de matrícula y vamos a meter otro coche más, B
desaparcar. Y si le damos a desaparcar, pues simplemente desaparca el último, ya no nos pide ningún valor y nos quedaría solo un aparcado. Por lo tanto, vemos plazas libres, pues vemos que nos dice que hay 19 plazas libres, con lo cual parece que funciona todo perfectamente. Pues ya está, esto es todo.